Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial de Semana Santa. Y yo quiero hablarles acerca de qué importancia tiene Semana Santa para nosotros y cómo influye en nuestra vida lo que es Semana Santa. Y para hablar de esto hay que hablar de lo que es la Pascua y qué viene a ser la Pascua para nosotros. Ahora, cuando se instituye la Pascua en el Éxodo, ahí en Éxodo 12, viene por algo, dice en el versículo de Éxodo 12, voy a leer el versículo 12, dice: porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y ahora empieza a hablar de que la Pascua se va a hacer, pero dice, incluso la palabra Pascua en el original, el significado de esta palabra es pasar por alto, es pasar por encima. Ahora, dice, cuando veíamos en Éxodo 12, dice que él iba a ejecutar juicio. Entonces la Pascua viene, que es un juicio que se hace ejecutar, pero la Pascua quiere decir que es por encima de, o sea, va a pasar por encima de algunos. Y cuando empieza a hablar de esto, dice: cuando vea la sangre sobre vosotros, o sea, ellos tenían que matar un cordero y poner la sangre en la casa, y dice: cuando vea la sangre, ninguna plaga tocará sus vidas, sus casas. Ahora, la sangre rociada del cordero lo que iba a hacer era que se iba a pasar por alto a esas personas que estuvieran rociado el cordero. Ahora, ¿qué tiene que ver la Pascua ahora conmigo? Porque después uno ve más adelante, celebrando la Pascua, ahí en Mateo 26, más adelante se está celebrando la Pascua, y en la celebración de la Pascua viene la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero él antes de morir, él se reúne con sus discípulos y toma la cena del Señor. Y cuando él está en Mateo 26, en el versículo 26, dice así: mientras comían, Jesús tomó el pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Ahora, él dice, estableciendo el nuevo pacto, la nueva Pascua, ¿sí? Dice: tomad, ahora esta es mi sangre. Cuando Jesús está haciendo la cena, cuando uno veía en Éxodo, que estamos leyendo, si usted estudia bien el Éxodo 12, la cena principal de la Pascua era el cordero, y tenían que asarlo y comer el cordero, era la parte principal de la cena. Jesús aquí parte el pan y toma el vino, pero no hay un cordero en la mesa. Ahora el cordero está sentado a la mesa, ¿sí? Y es estableciendo la nueva Pascua. Y es como que cuando en Éxodo lo hacían, es como si tuvieran un libreto y algo que decir cuando se reunían las familias a comer el cordero y a decir: bueno, recordemos que fuimos librados de Egipto, recordemos, porque esto se empezaba a hacer todos los años, recordemos cómo Dios nos guardó, cómo Dios nos pasa por encima y perdona nuestros pecados. Ahora, cuando Jesús establece la nueva Pascua, le está diciendo: yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto, ¿cómo nos afecta a nosotros ahora saber que Semana Santa estamos recordando la Pascua, que Jesús murió en la cruz del Calvario y que Jesús resucitó? Y que Él es el Cordero inmolado, el cual perdona nuestros pecados y pasa por encima. Así como la Pascua en el Éxodo era para que el juicio de Dios no cayera sobre las personas y pasara por encima y no tomara en cuenta sus pecados, ahora, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestro Cordero, ahora alcanza a nosotros, y el juicio de Dios nos cayó sobre la cruz del Calvario, sobre el Cordero. Y ahora Dios no nos está juzgando a nosotros, el juicio no está sobre nosotros, sino que pasa por encima de nosotros. Y después yo veo, y yo quiero ya con esto ir concluyendo este tema de por qué Semana Santa. En Primera de Pedro, el capítulo 1, cuando Pedro, este libro empieza a hablar incluso del capítulo 1, versículo 1, empieza a hablar a los expatriados, a personas que por causa de la persecución, cristianos, hijos de Dios que por causa de la persecución han tenido que huir a muchos lugares. Empieza a hablarle a ellos y dice en el versículo 3 del capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección. Dice: mediante la resurrección de Jesús, gracias a esta Pascua, Dios es Jesús, nuestra Pascua, Él el Cordero, que fue el sacrificio por nuestros pecados, la nueva Pascua, la resurrección de Jesús, dice, nos hizo nacer a nosotros a una esperanza viva. Y me gusta esa palabra, esperanza viva. Dice, nos hizo nacer de nuevo una esperanza viva. Él es nuestra esperanza viva.
Él es nuestra esperanza viva. Ahora, nosotros cuando pensamos en Pascua, cuando pensamos en la resurrección de Dios, esa resurrección de Jesús en la cruz del Calvario nos dio una esperanza viva. La esperanza es un término tal vez ideológico para muchos. La esperanza puede ser una idea, tener esperanza, pero para nosotros es una persona, es Jesús. Él es la esperanza viva. Y después termina diciendo el versículo: mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es saber que Él vuelve por nosotros. Él es nuestra esperanza viva, que Jesucristo vuelve por nosotros, que tenemos a un Dios que no se quedó muerto en la cruz del Calvario. Y hubiera sido, Pablo lo decía, hubiera sido muy triste nuestra historia. Hubiéramos sido tal vez los más dignos de lástima al pensar de que nuestro Cordero, nuestro Jesús, nuestro sacrificio hubiera quedado muerto en la cruz del Calvario. Hubiéramos quedado tristes, pero Él resucitó. Él resucita de los muertos y nos da una esperanza viva de que Él volverá por nosotros. Y más adelante ustedes pueden seguir viendo Pedro en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahora, así como Él es la piedra viva, nosotros somos también piedras vivas que nos edificamos. ¿Sí? Cuando Jesús también está en la cena, en Mateo 26, también está queriendo mostrarle a sus discípulos: ahora ustedes se edifican como una familia. Cuando en Éxodo 12 veíamos que se puso la Pascua, ellos decían, en Éxodo 12 dice: coman la Pascua en familia. Ahora en Mateo 26 es que Jesús está tomando la Pascua y estableciendo esta nueva Pascua en familia. Y en 2 de Pedro nos dice: ahora ustedes como iglesia de piedras vivas, únanse como piedras vivas y edifíquense mutuamente. Ahora, por eso cuando recordamos la Pascua del Señor también recordamos y sabemos, recordamos que en la iglesia, cada uno de los hijos de Dios somos una familia y nos edificamos juntos en Él. En Él tenemos una esperanza viva. En Él tenemos una esperanza viva. Y termino aquí diciendo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, en conclusión: sed todos de un mismo sentir, dice, compasivos, fraternales y misericordiosos, y espíritu humilde, no volviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, ese es el propósito de nuestra redención: sabe bendecir, saber que Jesús nos rescató, no fue por un mérito propio. Incluso cuando comienza en 1 de Pedro, los primeros versículos, los que leíamos el versículo 3, dice que por su misericordia nos alcanzó a nosotros y nos dio esta esperanza viva de que sabemos que Él vuelve por nosotros, ¿sí? De que Jesús está vivo. Jesús no quedó en la cruz del Calvario, Jesús resucitó, Jesús está vivo, y eso nos da a nosotros una esperanza viva de que Él volverá por nosotros. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio de este especial de Semana Santa.